Por favor, doctor. Eh, Muchas gracias. No, bueno, la doctora Raquel dejó un montón de temas muy importantes en la mesa. Y a ver, yo quiero volver a situar el asunto. En la primera parte dijimos cuál era la evolución, ahora en esta intervención el momento actual. Y este momento actual tiene, digamos, dos vertientes. Una vertiente es el tema de las políticas públicas, llamémosle políticas públicas, todas las leyes administrativas y toda la actividad que hacen las secretarías. Y yo coincido totalmente con el panorama desolador que ha puesto aquí Raquel. Esto se lo pueden checar en la página. A ver, me metí a checar, por ejemplo, la información. Este año es el año de los más secos desde hace muchísimos. O sea, todo el país está en crisis hídrica. Se van a perder, hay miles o millones de hectáreas siniestradas. No hay sembradíos de temporal. El maíz, el frijol no se dieron. Simplemente el año que entra las tortillas van a subir de precio, el frijol va a subir de precio. La semana pasada prohibieron la navegación de las lanchitas en el cañón del Sumidero. En Chiapas, que es el estado que más agua tiene, junto con Veracruz. De ese tamaño es el tema de la crisis hídrica. Y me metí a ver la información oficial de Conagua y agarré un acuífero al azar, porque yo estoy investigando ahora el tema de los santuarios del agua, Raquel. De las fábricas de agua, que tiene que ver con los bosques, obviamente, y cuál es la protección. Y me encontré que la información base para el acuífero de Zamora, que tiene 2.436 kilómetros cuadrados, enorme, no podemos identificar los santuarios que van a irrigar ese gran acuífero, en principio abarca 14 municipios. Bueno, la información base es del año 1976, Raquel. O sea, a ver, ¿qué planeación podemos hacer? O sea, ¿no? Bueno, me metí a checar los ordenamientos ecológicos del territorio en Michoacán, que es mi estado. Dije, bueno, vamos a ver cómo está Michoacán. De los 113 municipales que debe de haber, hay 5 de 113, pero además son de los años 2005 al 2008. El estatal es del año 2011. El reglamento de la ley dice que se deben de actualizar cada 2 años. Es decir, Michoacán no tiene ningún ordenamiento ecológico del territorio. Y eso es posible que esté pasando en otros estados del país. Y entonces le doy la razón a Raquel y digo, pues ya tenemos un problema público, un problema de planeación. Vamos a ver dónde están los otros OEDs. Y en Michoacán tenemos disparado el tema del aguacate, como lo está haciendo Jalisco. Entonces tenemos pues un problema, y coincido totalmente. El sexenio anterior yo decía que teníamos un sexenio con un tema de política pública ambiental discursivo. Pues en este yo creo que lo tenemos de abandono. O sea, un desmantelamiento tremendo de las instancias oficiales y pues una incapacidad para actuar. Esa es la parte, coincido, leyes anacrónicas, una implementación deficiente. Esa es la parte, digamos, de esta bolsa que les decía, políticas públicas, leyes administrativas. Y la otra es que cuando violenta nuestro derecho humano al medio ambiente sano o nuestro derecho humano al agua, pues tenemos toda la parte jurisdiccional. Y yo les decía en la primera intervención que hemos tenido grandes avances en la parte jurisdiccional. Tenemos leyes, tenemos resoluciones, criterios de la Corte que se asemejan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pareciera que va bien. Pero en realidad estamos en un laberinto. Y coincido con el doctor Ramírez y la doctora Rivera de que tenemos que empatar la parte jurisdiccional con la política pública. Tenemos que hacer compatible las resoluciones jurisdiccionales con el tema de políticas públicas. Fíjense, hoy hay muchos jueces que están resolviendo cosas muy interesantes para la protección de los derechos humanos ambientales. Pero hay un problema entre la competencia jurisdiccional y la naturaleza y alcances de la política pública. A ver,
Me explico. Los jueces, a través de la resolución de algunos casos, quieren resolver el asunto de fondo y restaurar el entorno, restaurar el medio ambiente, los ecosistemas. Por ejemplo, una resolución sobre la restauración y saneamiento de los canales del barrio San Miguel, del río Amecameca y los canales de Mixquic. Tú lo debes de conocer muy bien, Raquel. Amparo en revisión 641. La contaminación de aguas y tierras en Sonora por empresas mineras, amparo directo 36-2017. Y el caso importantísimo del saneamiento del río Atoyac y el río Salado en Oaxaca, amparo 732-2009, donde participan 18 autoridades. En ese río diariamente se arrojan 146 toneladas de materia orgánica. Imagínense ustedes 124 pipas de aguas negras cada hora al río. Ese es el nivel de contaminación. Entonces el juez valientemente dijo, a ver, hay que sanear este asunto. Está bien, qué padre. ¿Y hasta dónde llega la capacidad del juez? Porque está entrando ya en un terreno de las políticas públicas. Y entonces ahí tenemos un laberinto que no hemos logrado resolver. Y que tenemos que empatar, y lo voy a tratar de empatar en la tercera intervención, es decir, pues cómo vinculamos entonces las partes de las resoluciones jurisdiccionales eminentemente con las partes de una política pública ambiental que está desarticulada, abandonada, sujeta a una serie de intereses de actores muy poderosos y de unas instancias que han dejado de hacer las cosas y cada vez más las han dejado hacer. Y entonces ese es el tema ambiental. Y ese es el gran paradigma que tenemos que atender, y hay que atenderlo. Yo creo que este foro es fabuloso. Muchas gracias nuevamente, doctora, porque nos ha invitado. Y bueno, termino en esta parte de mi segunda intervención.